Levítico capítulo 19, prácticamente el capítulo 19 se divide en dos partes. Hay dos direcciones, una tiene que ver con el Kadash, tiene que ver con la santidad, y con el Mishpat, que es la justicia, santidad y justicia, así que todo va en esa dirección. Levítico capítulo 19 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque yo soy santo, soy yo Jehová vuestro Dios. Señor, te damos gracias en esta noche, gracias por tu gracia. Señor, abre nuestro entendimiento y que podamos captar las joyas que están en tu palabra y la aplicamos en nuestra vida, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús oramos, amén. Muy bien, mis amados, resulta que todavía estamos en el desierto, vamos caminando para la tierra prometida. Así que ellos están allí en el desierto, ya tienen un tabernáculo, ya tienen sacerdotes, ya tienen algunas instrucciones sobre la santidad, pero hoy específicamente en el 19 hay una dirección. Y ojo que en el versículo 1 vemos la voz de Dios, dice: habló Dios a Moisés. Dios le está hablando al líder, a Moisés, ¿verdad? Le está comunicando al líder su voluntad. En este caso, la importancia de practicar la santidad. En el versículo 2 dice que le diga, habla a toda la congregación. O sea, el mensaje que recibe Moisés no solo es para él, sino para toda la congregación de Israel. Y la primera instrucción tiene que ver con llamado a la santidad, tiene que ver en el versículo 1 y 2. Para los que están anotando y escribiendo, 1 y 2 dice: ¿cuál es la instrucción? Díganle que seréis santos. Pero la palabra hebrea santo es kadosh, ¿verdad? Kadosh, y tiene que ver con consagrado. O sea, ustedes tienen que ser consagrados. Dice: santos seréis. O sea, Dios demanda del pueblo de Israel esa consagración, ¿verdad? Ese kadosh. ¿Y cuál es el motivo? O sea, Dios nunca le pide a su pueblo algo que él no ha dado o que no es. Él dice: ustedes son santos porque yo soy santo. Yo Jehová vuestro Dios. O sea, no le está pidiendo que sean algo que él no ha dado. Él dice: yo quiero que ustedes sean como yo, como él. Él es santo. Santo con mayúscula, ¿verdad? Si usted ve en el texto, santos seréis. Entonces la condición, el límite, la meta, el deseo de Dios es que usted y yo sigamos las instrucciones y llegamos a ser como Él, en el sentido de la santidad, ¿verdad? De la santidad. Y Él dice: ¿por qué? Uno preguntaría: ¿pero por qué me pides que lo sea? Y dice: bueno, porque yo soy santo. Ese en el versículo 1 y 2 es un llamado a la santidad. Dios está llamando a la santidad, al kadosh. O sea, Dios está llamando a consagrarte, tu pueblo de Israel, tu pueblo de Dios. Dios quiere que nos consagremos, que nos acerquemos a Él. Lo que vemos también en esta primera etapa de la santidad, en el versículo 3 hay unas instrucciones que tienen que ver con el respeto a los padres. Dice: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mi día de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Repite el yo Jehová. O sea, yo lo estoy diciendo. Cuando dice cada uno temerá, la palabra hebrea para temerá es yaré. Yaré tiene que ver con la reverencia. No es que le tienes miedo a tus padres, no temores, no. El punto ahí del yaré es temerá, es reverencia. Usted tiene que tenerle un respeto a sus padres. No, pero es que mi papá se portó mal. No está pidiendo si se portó mal o bien. Dios demanda que tú respetes, que reverencias a tu padre y a tu madre. Es más, uno de los mandamientos, dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento con promesa, y hay una promesa, dice, para que tus días sean largos. O sea, Dios no pide que tú honres a tu padre o a tu mamá porque sea una santa, porque se porta bien, porque ha sido un modelo. No. Dios demanda que usted tema, o sea, usted respete, usted reverencia. La palabra ahí en el texto yaré es reverencia. Cada uno temerá a su padre y a su madre. Dice: y mi día de reposo guardaréis, ¿verdad? Mira que dice mis días, no mis días. O sea, en los capítulos anteriores hablamos de
de cada fiesta había una cesación, un reposo a los 15 días, un reposo al séptimo día, un reposo. Así que no solo era un séptimo día, sino mis reposos, habían varios reposos. Un reposo era una pausa que Dios le pedía al pueblo. Así que miren, la traducción hebrea, la palabra Shabbat, reposo, no solo significa descanso, sino también significa semana. Ojo, Shabbat no significa solo descanso o cesación, sino semana, que significa que todos los días pertenecen a Dios, todos los días son de Dios y todos los días tenemos que darle la gloria al Señor. Y el verdadero reposo es el Señor Jesucristo. Así que si guardas el día, hoy guardas el día de reposo, supongamos que hoy el Shabbat, pasan 7 años y usted hace el círculo, en 7 años usted ha guardado por 7 años en toda la semana el mismo Shabbat. Así que no solamente va en una dirección, por eso él dice mis días, no dice mi día, mis días de reposo guardaréis. O sea, todo lo que Dios te manda que guarde, que lo glorifiques, Él lo demanda de ti. Y dice, yo Jehová vuestro Dios, habla con propiedad. Lo tercero que encontramos allí, dice que hay una enseñanza sobre la idolatría. Dice, no os volvéis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Dios está advirtiendo a la idolatría. Además, la palabra ídolo en hebreo se puede traducir como inútil. Imagínense qué contradicción. Ídolo significa inútil, es uno de los significados. Así que si alguien está adorando un ídolo, está adorando a un inútil. ¿Qué le parece, verdad? Entonces, él sigue explicando sobre la ofrenda en el versículo 5 al 8. Versículo 8 dice, y cuando ofreceréis sacrificio de ofrenda de paz, ofrecedlo de tal manera que sea acepto. Será comido el día que lo ofreciere y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiera el día tercero será abominación, no será acepto. Y el que lo comiere llevará su delito por cuanto profanó los santos de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. O sea, hay una instrucción de cuando vas a una ofrenda, lo hagas bien. Dice la palabra como propusiste en tu corazón, que no esté con un dolor allí, que lo pediste al Señor. Pero también la instrucción es que después de dar eso, tiene que comérselo el primer día o tal vez el segundo, en el día siguiente. Pero el que se lo comía el tercero ya era abominación, es como rebeldía. O sea, Dios está dando instrucciones allí. Así que dice la palabra, por cuanto profanó los santos de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. Imagínense, bien estricto en cuanto a la santidad. Esa es ley sobre las ofrendas. Pero también hay una instrucción en el versículo 9 y 10 que tiene que ver con la misericordia hacia la gente menos necesitada. Dice la palabra, cuando coseches la mies de tu tierra, no cosecharás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Cuando leemos la historia de Ruth, ¿verdad? La historia de Ruth, esta mujer que vino de Moab, cuando usted lee el libro de Ruth, resulta que Boaz, el hombre rico que tenía dinero, estaba cosechando. Y esta es una de las leyes que le benefició, o sea, que cuando cosechas, ellos tenían que dejar un espacio, un campo para la gente pobre, la gente extranjera. En este caso, Ruth era extranjera, pero aquí es un ejemplo del beneficio de esta ley. Cuando cosechas, dice, no cosechas hasta el último rincón de ella. Es como cuando tú tienes un platanal, tienes una finca y tú todo para ti, ¿no? Nosotros tenemos que pensar en las personas que tienen necesidad, la gente pobre o la gente que tiene algún tipo de carencia. O sea, no podemos ser egoístas. Acá hay una instrucción al no ser egoísta. O sea, si Dios te ha bendecido, no pienses solo en ti, tienes que pensar también en aquellos que de alguna otra forma van a estar necesitando, que de la parte de la cosecha de tu tierra tú puedas ser de bendición.
Así que si usted recibe de gracia también debe dar. Entonces sigue el escritor hablando sobre la honestidad, ¿verdad? Un trato honesto. Dice el versículo 11 hasta el versículo 13: no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Y no, óigalo, no, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Me acuerdo cuando estaba en el colegio, en la escuela, había unos muchachos que decían, sí, por Diosito, que yo no lo hice, y usaban el nombre de Dios en vano. No se debe usar el nombre de Dios. Algunos mataban a los tíos y a las primas y a las abuelas. Ay, no vine porque mi abuela, y mataban a la gente. Importante en este caso, no hagas esto. Estamos hablando sobre el trato, ser honesto. No roben, no mientan, no juren en falso. Verso 12: no oprimas a tu prójimo ni le robarás. En este caso son los que son dueños de empresa, empresarios o son jefes de algún tipo de negocio. No se debe oprimir al prójimo ni robarle. Dice, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. ¿Verdad? Resulta que hay lugares en que el patrón tiene el dinero y ya se hizo el trabajo y dice, bueno, después, en cualquier día, después te llamo. ¿No? El obrero es digno de su salario. Y es importante que cuando usted pide a alguien que haga un trabajo y que le da un precio, usted le pague a esa persona. No puede estar oprimiendo porque en su casa está esperando esa entrada, esa persona. Así que hay que tener cuidado. Tiene que ver con el trato, ser honesto. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no podrás tropiezo, sino que tendrás temor de Dios, yo Jehová. Hay personas que tienen algún tipo de discapacidad, en este caso sordera, y si uno le está maldiciendo, está como cuando alguien está hablando un idioma, el que está al lado no le entiende, ¿no? Está maldiciendo, diciendo cosas, es una falta de respeto. Tiene que ver con ser honesto en este punto del no, ¿verdad? Del 11, no. En el versículo 15 dice, no harás injusticia en el juicio, ni favorecerás al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Habíamos hablado de dos líneas. Una línea tiene que ver con la santidad, de hacer lo correcto, de meterse con Dios, ser apartado para Dios. Pero a partir de este versículo, estamos viendo, no harás injusticia en el juicio. A veces hay personas que cuando hay un juicio, no estoy hablando de los jueces especialmente, sino que algunos dicen, bueno, si es mi amigo, aunque no tenga la razón, yo le doy la razón. Y ahí no es porque sea rico ni pobre, por eso dice, ni favorecerás al pobre, ni complaciendo al grande. O sea, usted tiene que ser una persona sensata, honesta. ¿Quién tiene la razón? El que la tiene se la damos, le guste o no le guste. Como hombre de Dios y como mujer de Dios, usted no puede complacer porque es mi amigo, porque es la palanca, porque es mi primo. No, el que tiene la razón, usted tiene que ser justo y actuar con justicia en el juicio, ¿verdad? Versículo 16. Del versículo 16 hay otra parte, ¿verdad?, que tiene que ver con la lengua, ¿verdad? Versículo 16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Hace muchos años, ¿verdad? 20 años posiblemente, yo entré a una iglesia y en la esquina de la iglesia decía este versículo. Decía, no andarás chismeando entre tu pueblo. Y las mujeres miraban y se reían, las hermanas, ¿verdad? Pero esto no solo tiene que ver con hermanas y hermanos, sino chismeando, no andarás chismeando, tiene que ver con, no es solo con hablar, no es solo con murmurar, sino la palabra hebrea ahí es rakil. Chismeando es rakil, que rakil significa calumniando, o sea, decir cosas que no son ciertas, que no son correctas, y a causa de ese chisme afecta a otra persona. Es el rakil. Hay que tener cuidado con ese rakil. Dice, no atenderás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Hay gente que se ha prestado como testigos en un juicio y le compran la conciencia y dicen algo que no es cierto y han hecho daño mucho a
a gente inocente, ¿verdad? En este caso. En el verso 17, el versículo 17 al 18 tiene que ver con amor al prójimo. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Ojo con esto. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¿Sabe qué, hermano? A veces como creyentes nosotros hemos sido ofendidos, hemos sido maltratados y bueno, hicieron algo injusto contra ti, te atacaron a ti, te calumniaron, tú eres la persona que ha recibido el daño, pero la Escritura nos habla de enojarse, pero no pecar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, usted no puede vivir una vida resentida. Yo le llamo cargar el muerto. O sea, no es que yo no pueda molestarme, no es que no me incomode, pero una cosa es que te moleste y otra cosa es que estés años con eso, con ese muerto ahí, ese resentimiento allí. Entonces, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. O sea, no debes guardar eso, ¿verdad? No debes guardar ahí, tienes que despojarte de eso para que no sea una carga en tu corazón. Razonarás con tu prójimo. Yo digo, bueno, hizo mal, no estuvo correcto, pero bueno, ya pasó. No voy a pasar 20 años y así, pero te acuerdas que hace 10 años ahí con eso ahí en la cabeza y perdiendo ese razonamiento con el corazón. Dice, para que no participe de su pecado, porque cuando estamos resentidos, cuando estamos golpeados, tenemos que dejar que el sol caiga, no que vengan muchos soles y estén sobre nuestro corazón. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Usted dice, pastor, pero es que Dios me la puso difícil. Si esa persona me ofendió, esa persona me ha hecho daño. Pero ahí está el amor de Dios, es un amor que trasciende todo entendimiento. ¿Verdad? Dios nos enseña a perdonar. Así que el mensaje allí a los levitas, al pueblo de Israel, es no guardar rencor. ¿Verdad? A los hijos de tu pueblo. Usted sabe, si nosotros viviéramos nuestra cristiandad con guardando el rencor por daños que nos han hecho, por murmuraciones que nos han hecho, entonces no vamos a ser libres. Cuando usted perdona, usted pierde. Por eso es perdón, pierde y como pierde te liberas. Así que la persona que no perdona, que no pierde, no se libera. Pasan años, está con ese gusanito allí del rencor. No debe guardar rencor. Versículo 19, versículo 22. Versículo 19 dice, mis estatutos guardarás. No harás ayuntar. Estamos hablando ahora de la justicia. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no pondrás vestido con mezcla de hilos. Ojo, si leemos el texto estamos hablando de cosas mezcladas. Hay cosas que no se deben mezclar porque la verdad es que no traen un resultado al 100%, ¿verdad? Aquí estamos hablando de los animales, ponemos, imagínense, de otra especie, poner un chivo con un buey, eso no está correcto, eso no le agrada a Dios, le hizo cada uno su especie. Y no sembrarás con mezcla de semillas. Hoy en día se experimenta mucho, ¿verdad? Con las semillas, pero en ese momento no se permitía mezclar hilos. Ahora hay muchas mezclas de hilos para hacer telas, ¿verdad? Dice, si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno y no estuviera rescatada, ni le hubiera sido dada libertad, ambos serán azotados. No morirán por cuanto ella no es libre. Él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa, y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió y le perdonará su pecado que ha cometido. O sea, el problema ahí en ese momento era que no es que no podía enamorarse de una persona que en este caso no estaba casada, pero pertenecía legalmente a un amo. Y entonces, ¿qué ocurría? Que
si cometía esta falta de fornicación, entonces tendría que traer una expiación, porque eso era ilegal. Por eso dice, serán azotados, no morirán, porque no es libre. O sea, ella como esclava o como sierva de otra persona tenía que pagar esa culpa. Él tenía que ir por las partes legales, la forma legal. Es como que un muchacho, un ejemplo, un muchacho se enamora de una muchacha, lo más normal, pero resulta que esa muchacha es como alguien dice, bueno, me fui con un muchacho y una muchacha, cometieron fornicación, y la gente dice, bueno, no está mal que te enamores y que tengas una pareja, pero ¿por qué no te casaste y no hiciste la cosa bien? Entonces el punto allí no es que pudiera tenerla como pareja, sino que tenía que hacer las cosas bien, correctas, de esa forma. Por eso no era un pecado de muerte, pero ella tenía que ser rescatada. Es decir, no estuviera rescatada ni le hubiera sido dada la libertad. O sea, esta persona se enamoró de una muchacha que era una sierva y se la llevó, cometió el acto de fornicación y tenía que pagar el precio, pero no era la forma correcta. Tienen que tener cuidado con eso. Esa era la instrucción. Dice, y cuando entré en la tierra y planté toda clase de árbol frutal, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto, 3 años o será incircunciso, su fruto no se comerá. Son leyes de la siembra, hablando de la justicia. Y el 4º año todo su fruto será consagrado en alabanza a Jehová. Mas el 5º año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto, yo Jehová vuestro Dios. Había instrucciones también con lo que se refiere a la siembra, a la cosecha, y sobre el tiempo de esto, ¿verdad? El 4º año había que dar alabanza a Dios, o sea, alabanza por los triunfos, alabanza en este caso por las cosechas, la gracia por cosecha, pero hay un tiempo en que no se debía dar alabanza, era un tiempo que no se debía comer. Dice, su fruto no se comerá, verso 23. Del versículo 26. El versículo 26, estamos hablando del enfoque de la justicia. Dice, no comerás cosa alguna con su sangre, no seréis agoreros ni adivinos. Ojo, recuerden que en el estudio anterior, el capítulo anterior, hablamos de no comer cosas con sangre, porque en la sangre está la vida. Había esa instrucción, no era comer animales. Imagínense, un animal vivo que está vivo y se lo están comiendo. Comer sangre era prohibido. Entonces aquí es un eco de lo que hablamos la vez pasada en el capítulo anterior. Pero otra cosa que se le prohíbe, no comerás cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. O sea, ¿cómo así? Bueno, que uno que se llame creyente, ojo, creyente, en este caso israelita, no podía practicar la adivinación, o sea, meterse de Walter Mercado, algo de ser agorero, o sea, practicar la micromancia, o sea, la magia negra, no debía ser, no seréis, o sea, no debe un creyente, yo no sé, y por eso que hoy en día la iglesia a veces tienen problemas, porque imagínense, hay gente que visita brujos, curanderos, santeros, visitan astrólogos que tienen que ver con esto, con el agorero y también con la adivinación. Entonces, no debe visitarlo ni tampoco serlo. O sea, no, él es un brujo, pero él es cristiano. O él es un brujo, él es un hechicero, pero él está en la iglesia. No. Eso estaba prohibido. Otra cosa, miren la instrucción, dice, no haréis tonsura, o sea, tonsura que cortes, dice, en vuestra cabeza, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Imagínense hasta qué extremo, ¿verdad? Bueno, yo no soy embarbado, no tengo mucha barba, pero la gente que tiene barba en ese momento de cortarse la punta de su barba era como una falta de respeto, ¿verdad? Los que tienen barba, bastante barba, la punta, especialmente la punta de su barba, y cortarse el moño. Así que en esa época no se podían estar tirando muchas tijeras ni aquí en la punta de la barba ni el cabello. Tenían que dejarse crecer el cabello, porque ellos estaban cruzando el desierto, estaban pasando el desierto
y eran esas instrucciones. Otro no, miren que hay mucho no, no comeréis. Versículo 28 dice, no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni oprimiréis imprimiréis en vuestra señal, en vosotros señal alguna. Ojo, allí la palabra rasguño, o marca, tiene que ver, la palabra marca en hebreo es katobet, lo que nosotros llamamos tatuaje, ¿verdad? Katobet, una señal, la marca. Ellos no podían ponerse tatuaje. ¿Por qué? Porque los otros pueblos, los cananeos, los pueblos moabitas, ellos tenían la práctica de tatuarse en el cuerpo, en todo su cuerpo, en símbolo de un dios. O sea, ellos se ponían el dios Molot, se hacían tatuajes y lo hacían por un muerto, o lo hacían por personas que habían muerto y también por ídolos. Y esa práctica era abominable. Ahí viene de la práctica de los tatuajes. Alguien preguntó, pastor, pero los creyentes pueden tener tatuajes. O sea, bíblicamente el Antiguo Testamento no era aceptado porque al ponerse tatuaje, en el tatuaje usted se pone caricatura de lo que sea. En ese momento se imprimía un tatuaje, era como un símbolo de propiedad, era como una señal que esa persona pertenecía a esa deidad, o pertenecía a ese ídolo, o pertenecía a ese muerto. Entonces ahí está la prohibición, dice, no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal, o sea, que tú ves, o sea, marca, o sea, no te marques el cuerpo. Alguno era prohibido. Dice yo Jehová, mira que no dice yo Moisés, no dice yo pastor, dice yo Jehová. Hay un eco en el capítulo 19, yo Jehová, o sea, está diciendo, yo lo estoy diciendo, yo Jehová lo digo. Entonces dice, y vosotros, dice, no imprimiremos vosotros señal alguna. Interesante, la palabra señal, ¿verdad? Señal es caca, ¿verdad? Pues suena caca, ¿verdad? O sea, no te pongas caca. O sea, para los que se ponen tatuaje, en el hebreo se están poniendo caca, o sea, caca. La palabra señala es caca, o sea, se están poniendo marca en su cuerpo. Así que no se pongan caca en el cuerpo, hermano, ¿verdad? No se pongan caca. No es que te va a hacer más espiritual, ni porque estamos en tiempo de la gracia, pero hay una prohibición, estamos viendo eso, ¿verdad? Porque usted es propiedad de Cristo, es sellado con el Espíritu Santo. Y eso no te va a hacer a ti ni más espiritual ni menos espiritual, pero sí hay una prohibición de ponerse la caca o la señal en tu cuerpo. ¿Y quién dice yo Jehová? Mire que Dios, no es el pastor. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. O sea, había prácticas idolátricas donde muchas personas ponían a sus hijas para que fueran sacerdotisas y se prostituían. Así que no, el pueblo de Israel no debía contaminarse, no debía dar a su hija para que hicieran esas prácticas, ¿verdad? Mi día de reposo guardaré y mi santuario tendré en reverencia, ¿verdad? Hay una repetición, mis días, varios días, mis días de reposo. Hay que guardarlo, no para ser salvo, pero estamos hablando de las instrucciones. O sea, cuando yo digo que descanse, van a descansar. Mis reposos son mi Shabbat. Y el Shabbat, en el sentido de la palabra, es de lunes a lunes, de sábado a sábado. Shabbat, todos, ¿verdad? Entonces, mi santuario tendré por reverencia, yo Jehová. O sea, sabemos que somos templo del Espíritu Santo. Pero el punto allí de enseñanza es que Dios dice, mi santuario. O sea, cuando tú vayas a la casa de Dios, a la casa de oración, debes pensar, yo voy a la casa de oración, yo voy a la casa de Dios. Lo voy a hacer con reverencia. No voy a adorar la casa, no voy a adorar el templo, pero cuando vamos a hacer algo para Dios, especialmente en la casa de Dios,
debe ser con reverencia. O sea, la palabra reverencia tiene que ver con el respeto. O sea, cuando usted hace algo para Dios con respeto, usted va a cantar para Dios. Si usted va a ser un profesional para Dios, un padre para Dios, una madre para Dios, un hijo para Dios, vamos a hacerlo con reverencia. En este caso, en mi santuario tendréis en reverencia. O sea, yo no voy a cualquier lugar, yo voy al santuario del Señor. Otra prohibición dice: no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminando con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Es lo que hablamos, ¿verdad? En el texto anterior, que a Dios no le gusta que ninguno de sus hijos, en este caso el pueblo de Israel, visitara o consultara en los adivinos. La Biblia no habla la historia de Saúl, el rey Saúl, que en una ocasión Dios le dijo a Saúl: usted no puede poner sacrificio. Ahí le al profeta Samuel, antes de ir a la guerra, llama al profeta Samuel para que él ponga el sacrificio, y después del sacrificio usted puede ir en el nombre de Dios a la guerra. No, él se adelantó y él hizo el sacrificio, y después encontramos a Saúl buscando consulta en un pueblo llamado Endor, donde habían brujas, habían satanistas, adivinas, y esto fue desagradable a Dios. Ahí en ese momento Saúl irrumpe violando esta orden de Dios, donde él le dijo: no volvéis a los encantadores ni a los adivinos, ni los consultéis. Ahí en ese momento Saúl se iba a contaminar. Así que el creyente que anda visitando adivinos se está contaminando. Hay que tener cuidado con esto, mi amado hermano y hermana. Oiga de eso, tenga cuidado. El versículo 32 al versículo 37 tiene que ver con la bondad y la justicia. Dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a natural de vosotros tendréis el extranjero que more entre ustedes, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Interesante. Se habla del respeto, de la bondad de los jóvenes hacia los ancianos, ¿verdad? Sé que hay jóvenes que están escuchando lo que es respetar las canas, lo que es respetar a los ancianos. Era muy importante para el pueblo de Israel. La voz del anciano es la voz de la experiencia, y si ese anciano tenía testimonio, mucho mejor, ¿verdad? Tenía que respetar, o sea, delante o sea, honrar el rostro del anciano. Llámese abuelo, bisabuelo, el anciano, la persona de edad madura, la persona que va adelante en tiempo. En lo otro tenía que tratar al extranjero como un natural. O sea, no podía ahora que ya no estaban, recuerda que ya ellos están en el desierto, salieron de Egipto, así que el pueblo de Israel fue extranjero en Egipto, y ahora ya no son extranjeros, ahora están caminando en el desierto. Pero Dios le dice a ellos que si encuentran un extranjero, trátenlo como un natural. O sea, es como tu familia. Es como cuando tienes una visita o estás hospedando a alguien que no sea tu familia, no sea tu sangre, y tú hospedas a esa persona en la casa. El Señor demandaba de que lo tratara como uno más, como uno natural, no tuviera otro trato. Y qué bueno es cuando uno, mire, los que han salido del país, de aquí de Panamá, los que somos panameños, y han ido a otro país, cuando usted va allá, te ve de todo un poco, pero cuando tú vienes, te preguntan: ¿y cómo te trataron? Yo no vuelvo más a ese país. La gente es muy así. Pero si tú tienes un buen trato, tú dices: no, hombre, yo voy a ir de nuevo a visitar ese país. Qué lindo ese país, qué trato, qué forma. Entonces nosotros también, como creyentes, tenemos que tratar a la gente bien, trátala bien. En este caso, la orden de yo, Jehová, es: trata a la gente bien, ¿verdad? Así como tú eres extranjero, no te trataron bien en Egipto, pero tú no pagues mal por mal. Da un buen trato a la gente, ¿verdad? Y al final, por último, dice: no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanza justa, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto.
Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra. Yo Jehová. Comienza con yo Jehová. Habló Jehová y termina con yo Jehová. Dios estaba diciéndole al final que hay que ser justo, balanza justo, equilibrado, ser justo, pesa justa. Dios demanda a practicar la justicia en todo ámbito de la vida, en tu palabra, en tu trabajo, con tu familia. Hay que ser justo. Así que si hacemos el resumen, hay dos direcciones. Dios demanda santidad. Me seréis santo porque yo soy santo. O sea, yo te estoy pidiendo algo que cumplo la condición. La meta soy yo, la meta es Dios, la meta es Cristo. Y la justicia es que a pesar de todas las situaciones, nosotros podamos ser personas justas. Y al final, si vemos Miqueas 6:8 que dice la palabra, ¿qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Dios? Tres cosas. ¿Qué dice? Amar justicia, hacer misericordia y humillarte delante de tu Dios. Que el Señor nos bendiga en esta noche y bendiciones para todos.